Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Recientemente, en 2022, un hombre llamado Albert Solá recurrió ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo para ser reconocido como hijo de don Juan Carlos I, pero no logró su pretensión porque murió de forma repentina. Pero este no ha sido el primer caso en que se solicita un reconocimiento de este tipo. Anteriormente, un señor que se llamaba Leandro fue reconocido oficialmente como hijo de Alfonso XIII en el año 2003. Nosotros nos vamos a centrar en el año 1908. En ese año, un joven de 28 años presentó una demanda ante el Tribunal Supremo para que fuera reconocido como hijo del rey Alfonso XII. Ese joven se llamaba Alfonso Sanz y fue uno de los hijos que Alfonso XII tuvo con Elena Sanz. ¿Y quién era esta mujer? Pues, según el político Emilio Castelar, era una mujer de labios rojos, piel color morena, dentadura blanca, cabellera negra y reluciente como de azabache, nariz remangada y abierta, cuello carnoso y torneado, una maravilla. La frente amplia, como la de una divinidad egipcia, y ojos negros. De su familia se sabe que era pobre, aunque vinculada a la nobleza, porque un primo hermano de su padre era el marqués de Cabrera. Nació en Castellón de la Plana y, siendo muy niña, su familia se trasladó a Madrid. Allí comenzó a estudiar junto con su hermana en el colegio Las Niñas de Leganés. Este era un centro que procuraba dar una buena educación a niñas de familias sin recursos. Pero Elena no pasó de manera inadvertida en ese colegio. Si por algo destacó, fue por su voz, de manera que fue incluida en el coro del colegio. Muy pronto, los ecos de su voz traspasaron los muros del colegio, llegando hasta el mismísimo Palacio Real. Isabel II, quien era una apasionada del bel canto y ante quien ya había cantado en el Palacio de Basileski, no hizo oídos sordos a esa voz y rápidamente se convirtió en admiradora y promotora de la cantante. Precisamente a la reina le debió su ingreso en el Real Conservatorio de Madrid. Allí contó con un gran profesor, el compositor y musicólogo español Baltasar Saldoni. A partir de ahí empezó a recorrer el mundo y lo hizo en la compañía de Adela Patti. Fue contratada por la Ópera de París en 1876 durante 2 años y allí representaría sus papeles más importantes, la Madalena de Rigoletto y Brangane en Tristán e Isolda. 4 años antes había empezado su historia con Alfonso XII. Comenzó en el internado austriaco donde Alfonso cursaba sus estudios. Él tenía tan solo 14 años y ella 27. Y algo que no deja de ser curioso es que fue la misma reina Isabel II quien actuó de Celestina, porque animó a la cantante a que visitara a su hijo. El príncipe quedó extasiado al verla, y testigo de ese encuentro fue Benito Pérez Galdós. Este, en los episodios nacionales, se refiere a ese momento de esta manera. Vestida con suprema elegancia, la belleza de la insigne española produjo en la turbamulta de muchachos una especie de estupor. Se refería a los compañeros de estudios de Alfonso XII. Unos años después, en 1878, Alfonso XII se casó y lo hizo con María de las Mercedes de Orleans y Borbón. Esta boda no fue nada fácil. Tenía en contra a su madre, a Isabel II. En cierta manera es comprensible que su madre se opusiera, porque María de las Mercedes era la hija del duque de Montpensier, cuñado de Isabel II. Pero la oposición no venía porque fueran parientes. Es que el duque se pasó décadas intrigando para convertirse en rey de España y en contra, por tanto, de Isabel II. El primer encuentro de la pareja fue en el Palacio de Ramdan, en Francia. Como ya sabéis, las dos familias estaban enemistadas
y la reina abuela, María Cristina, quería que sus dos hijas, Luisa Fernanda e Isabel II, se llevaran bien, por lo que organizó esta reunión familiar. Alfonso XII describió ese encuentro con María de las Mercedes, que por aquel entonces tenía sobre los 12 años, de la siguiente manera: Mercedes apareció ante mis ojos como la imagen perfecta de la felicidad y la virtud. Era el día 26 de diciembre de 1872, y este era el segundo flechazo que sentía Alfonso en pocos meses. Pero vamos a conocer a María de las Mercedes. Era dulce, encantadora, tenía los ojos oscuros, brillantes y llenos de expresión, cabello negro mate, dividido en dos trenzas sujetas detrás de la cabeza. Así la describió la superiora de su colegio de la Asunción de Auteuil. Hay que decir que el encuentro suavizó la relación entre las dos familias, pero Isabel II insistía en su postura. No estaba de acuerdo con el matrimonio, pero Alfonso XII era tan tozudo como ella. En su cabeza persistía su idea de contraer matrimonio con María de las Mercedes, pero esperó hacerlo público. Su sentido de la responsabilidad le hizo anteponer los deberes de Estado a su vida personal. Esperó a que el país estuviera pacificado después de la última guerra carlista. Por cierto, guerra a la que él mismo acudió, y ese gesto realmente le hizo ser muy popular. En esa guerra carlista, Carlos de Borbón y Austria Este le disputaba el trono a Alfonso XII. Alfonso XII pasó a la historia como el rey pacificador, no solo porque acabara con la Tercera Guerra Carlista, sino porque en Cuba también se firmó la Paz de Zanjón. Esa paz ponía fin a la llamada Guerra Grande. Igualmente antepuso a su boda un largo viaje por Andalucía, Castilla y Levante. Estos viajes recorriendo España era una manera más de legitimar la monarquía. Pero lo más preocupante para Alfonso no era la oposición de su madre, es que las Cortes tampoco estaban de acuerdo con este enlace. Alfonso lo tenía bastante complicado, porque la Constitución exigía que el monarca tenía que tener la aprobación del Parlamento para contraer matrimonio. En esta situación, el político Cánovas del Castillo tuvo una mayor amplitud de miras que el resto de políticos. Él percibió el interés con que el pueblo seguía el romance. Dos jóvenes enamorados, luchando contra viento y marea por su amor, porque qué mal había en querer casarse por amor. En fin, todo esto no hacía sino hablar en favor de la monarquía recién restaurada. Finalmente, el 23 de enero de 1878, María de las Mercedes salió del Palacio Real de Aranjuez, vestida de novia. Llegó en tren hasta la Basílica de Atocha. Allí la esperaban todos los invitados. Solo faltaba una persona, Isabel II. Fue su manera de demostrar su desagrado por ese enlace. El pueblo, sin embargo, y como predijo Cánovas del Castillo, sintió por la novia un cariño especial. El rey se casaba por amor, como hacían los pobres. En cualquier caso, el matrimonio duró 5 meses, ya que 2 días después de que María de las Mercedes cumpliera 18 años, el 26 de junio de 1878, moría de tifus. Un tiempo antes había sufrido un aborto. Su cuerpo se expuso en el Salón de Columnas del Palacio Real. El pueblo demostró su cariño yendo en masa a rendirle sus respetos. Según contó Benito Pérez Galdós, fue tal la concentración de personas que hubo desmayos y síntomas de asfixia entre los presentes. En un principio sus restos fueron llevados a una de las capillas laterales de la Basílica del Monasterio del Escorial y no al Panteón Real. Esto es así porque no fue madre de rey. Alfonso XII expresó su deseo de que fuera enterrada en la Catedral de la Almudena, porque así lo quería su esposa, descansar a los pies de la Virgen de la Almudena. Y se encuentra ahí gracias a que don Juan Carlos I, en el año 2000, cumplió el deseo de Alfonso XII.
He comentado anteriormente que la pareja real fue muy querida por el pueblo. Llegó a hacerse una película sobre su romance en los años 50 del siglo XX. Esa película estuvo protagonizada por Paquita Rico y Vicente Parra y se tituló ¿Dónde vas, Alfonso XII? El título se basaba en una cancioncilla popular que empezó a oírse por Madrid a raíz de la muerte de María de las Mercedes. La cancioncilla decía así: ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti? Voy en busca de Mercedes, que ayer tarde no la vi. Porque esta fue la imagen que empezó a trascender del monarca a partir de la trágica muerte de su esposa, la de un rey triste y deprimido. De toda esta historia entre Alfonso XII y María de las Mercedes, lo que ha quedado en el imaginario popular es la idea de un rey completamente enamorado y loco por su esposa. Sin embargo, el escritor José María Zabala rescató una carta conservada en la Real Academia de la Historia muy interesante. En ella, el embajador, el marqués de Molins, daba cuenta al político Cánovas del Castillo de una grave confesión que le había hecho Isabel II. Esta manifestaba que no sabe por qué a ella se le exige continencia, debía de referirse a sus continuos escándalos sexuales con hombres varios, cuando el novio, Alfonso XII, tiene estas y las otras. Esta carta, como digo, es verdaderamente interesante porque lleva la fecha de 3 de diciembre de 1877, es decir, de tan solo 5 días antes de la carta de Antonio de Orleans a Alfonso XII aceptando la petición de mano de su hija. Cabe preguntarse entonces si pudo ser María de las Mercedes simplemente una compañera ideal que no daría problemas y que además contaba con el cariño del pueblo. Es decir, el instrumento perfecto para mantener la calma con la recién restaurada monarquía borbónica. María de las Mercedes posiblemente también ignoró que Alfonso XII se había enamorado de Elena Sanz desde la primera vez que la vio en Austria. Pero la figura de Elena Sanz, a quien debía realmente de preocupar, era a la segunda esposa de Alfonso XII, a María Cristina de Habsburgo, y no precisamente por ese hecho pasado. Os cuento. Cuando Alfonso XII enviuda, desde su ámbito familiar y también desde el gobierno, intentan convencerle para que se anime y se entretenga, y le sugieren que asista a una actuación de Elena en el Teatro Real. Aquella fue una buena idea, porque el monarca quedó fascinado por la artista, pero la situación se le fue de las manos, porque el rey se tomó muy en serio esa relación y mandó comprar para ella una casa de estilo parisino cerca del Palacio de Oriente. Mientras tanto, el gobierno se entregó a buscar una esposa al rey para que le diera un heredero, y la elegida fue la austríaca María Cristina de Habsburgo, más conocida por el pueblo como Doña Virtudes. Era una mujer sin ningún sentido del humor, con una extremada rectitud moral y con un gesto adusto. Pero Alfonso XII se casó con ella y lo hizo, evidentemente, no por amor, sino por motivos políticos. Era el día 29 de noviembre de 1879. 2 meses más tarde, Elena daba a luz en París a su primer hijo con el monarca. Comenzaba la doble vida de Alfonso XII y la pesadilla para María Cristina de Habsburgo. Este hijo fue, por tanto, hijo natural de Alfonso XII, porque cuando fue concebido ni Elena ni Alfonso estaban casados con nadie. Hemos empezado la historia de hoy con esta persona, con Alfonso, el hijo natural de Alfonso XII, y la vamos a terminar con él. Si prosperaba su demanda ante el Tribunal Supremo, tendría ciertos derechos. Por ejemplo, podría usar los apellidos paternos, percibir alimentos desde la muerte del monarca y tener derecho a la legítima que de la herencia del monarca
le concede la ley. Para conseguir su propósito, aportó cartas de su padre dirigidas a su madre y una carta de Isabel II dirigida también a su madre. Y es muy significativa esta carta, porque en ella se refería a Elena Sanz como su nuera ante Dios. Esas cartas fueron examinadas por 3 peritos calígrafos. Declararon, entre otros, Antonio Maura, que por aquel entonces era presidente del gobierno, y políticos como Segismundo Moret, Melquiades Álvarez, el duque de Borja. El Código Civil vigente en aquella época establecía que para los casos de reclamaciones de hijos naturales, la única salida era que el padre los reconociera expresamente. Y como el tribunal entendió que en los documentos que fueron aportados no existía ninguno que revelara el propósito del monarca de reconocer públicamente como hijo suyo a Alfonso, éste no pudo conseguir su reconocimiento. Por lo tanto, Alfonso Sanz fue hijo natural hasta que falleció en 1980 con 90 años. No hace falta decir que quien más se alegró de la sentencia fue la reina regente María Cristina. Había sufrido mucho con el comportamiento de su esposo Alfonso XII. Durante años el monarca se escapaba cada vez que tenía la mínima oportunidad a visitar a Elena y frecuentaba lo menos posible a la reina. Pero los documentos que fueron aportados no quiere decir que fueran los únicos existentes. Según María Luisa Sanz, quien era nieta de Elena Sanz, en una entrevista que hizo al periódico El Mundo, cuando Alfonso XII muere, la reina María Cristina presionó a Elena Sanz para que le entregara documentos y cartas que probaban la paternidad de Alfonso XII. A cambio le ofreció una suma de dinero para asegurar el porvenir de sus 2 hijos, porque Elena Sanz tuvo un segundo hijo con Alfonso XII, que se llamaba Fernando. Con ellos se instala en París, tras negociar las condiciones con el presidente de la Primera República, Nicolás Salmerón. Pero cuando muere Elena en la Navidad de 1898, se produce una extraña quiebra en el banco donde estaba depositado el dinero y los hijos quedan en la calle. Todo este asunto del que estoy hablando era de suma importancia. No solo era una cuestión de sentimientos, es que de haber sido reconocido Alfonso como hijo legítimo, podría haber reclamado su derecho al trono de forma legal, amén de que podría haber sido utilizado para poner en tela de juicio la legitimidad del rey por sus detractores. Existen algunos documentos que no llegaron a ser requisados por María Cristina de Habsburgo. Por ejemplo, en un retrato de Alfonso XII, en su parte trasera, escribió una carta de amor dirigida a Elena Sanz. Está fechada en abril de 1879 y dice así: Cuando mandaba la escuadra blindada, querida Elena, todas las brújulas marinas sentían distinta desviación según la proximidad de los metales. Si allí hubieses estado tú, tus ojos las hubieran vuelto todas hacia ellos, como han inclinado el corazón de tu Alfonso. En otra carta, el rey se refiere a sus hijos con Elena como nenes y dice así: Elena de mi vida, adjunto hasta octubre. Mi corazón quedará contigo. Cuídate y ponte buena. Me vigilan, no puedo seguir. Un beso a ti y a los nenes de A. Si sentís curiosidad por saber qué fue de los hijos de Elena Sanz y de Alfonso XII, pues deciros que el mayor, Alfonso, emigró a Estados Unidos y murió en 1970. Y Fernando vivió en Francia trabajando en un taller. Y un dato muy curioso es que Fernando participó en los Juegos Olímpicos de París en 1900, en la modalidad de ciclismo. Y lo hizo bastante bien, porque consiguió una medalla de plata en la prueba de sprint masculino. Murió en el año 1922.
Desgraciadamente, la pesadilla de María Cristina de Habsburgo no acabó cuando terminó la relación de Alfonso XII con Elena Sanz. Detrás vinieron muchas más. Adelina Borgi, conocida como la Biondina, la llamaban así por su cabello rubio, Blanca Espronceda, Adela Almerich. Como veis, la vida de Alfonso XII fue de una gran intensidad amorosa. Si os ha gustado el vídeo, le podéis dar al me gusta y suscribiros a una efeméride con historia. Hasta la próxima semana.